Perfecto. Al igual que había sido el aporte inicial que había hecho Julieta. ¿Sí? Pero además ella hace un aporte que es distinto. ¿Cuál es el otro aporte que hace? El pagaré que paga. Exacto. Y ese pagaré nosotros lo habíamos estimado. Acá era el pagaré corto, ¿se acuerdan? El de corto plazo, que era el de 30 días, que lo habíamos estimado en 300 pesos, porque era la mitad de estos 600, más los 15 pesos de interés. Eso era el pagaré corto, el de 30 días. Entonces, no les compartí el Excel, ¿no? ¿No lo vieron? Sí, sí lo ven. A nivel... A nivel asientos, lo que nosotros tenemos es la nueva socia Andrea hace el aporte en efectivo, como dijo Ricardo, del activo, es un incremento del activo en 450, pero también hace una cancelación del pasivo, o sea, una disminución del pasivo en 315. Cancela ese pagaré de 300 pesos y cancela los 15 pesos de interés. Y después tenemos que Andrea propone hacer una inversión. ¿Cuál es la inversión que propone? Profe, no se ve el Excel. ¿No se vio el Excel recién? No. ¿Acá? Una consulta igual, Lautaro. Cuando ella hace la cancelación, ¿no dice ahí que no se llega a devengar ningún interés porque la hizo el mismo día que se tomó? ¿O Sí, estoy entendiendo mal? exacto. Por eso se paga todo. O sea, se cancela vos lo habías registrado en su totalidad, o sea, habías registrado el pagaré y habías registrado el interés. Ah, está bien, ok. Estaría cancelando para el asiento nuestro, se estaría cancelando el interés, pero en realidad no se generó, o sea, ya no estaría No se pagando un llegó a interés. general, Claro, ok. pero yo lo había imputado. Claro, está bien. Ok, ok, perfecto. O sea, siempre vuelvo a la misma idea, digo, esto es una forma particular de hacer registro de las operaciones, digo. No necesariamente todo esto ocurre, digo, de manera o material, digo, esas son registros de ingresos, de egresos que tiene la empresa, algunos son más palpables y otros son solamente movimientos. En este caso es un movimiento, pasa que, bueno, el ejercicio está hecho de que la mina esta entra en el mismo día a la empresa. Si hubiera pasado un día, vos tendrías que pagar interés por ese día. Pero bueno, por eso está planteado en el mismo momento para que no haya interés. Y la propuesta que ella hace es, ahora sí ven el Excel, la propuesta que ella Sí. hace es hacer una inversión particular en un fondo común de inversión. Tienen ahí el texto, ¿qué es lo que dice? Por sugerencia de Andrea, que trabaja en un banco, se utilizan 140 pesos de la cuenta corriente para suscribir cuota partes de un fondo común de inversión. Entonces, ahí lo que yo tengo es, digo de vuelta, eh, una disminución del activo por cuenta corriente, ¿lo ven? Está en el haber por 140, la disminución del activo, y un incremento del activo por 140. Digo, está duplicado el movimiento en el activo porque yo lo que hago es modificar eh, el tipo de activo que tengo. Dejo de tener dinero en cuenta corriente para tener ese activo en un fondo común de inversión. ¿Me siguen? ¿Sí? Y eso lo tengo que Sí. reflejar, porque sale de un lado y entra en otro. Y bueno, y ahí tenemos el asiento planteado de este día de la empresa, ¿no? La constitución de 450 pesos en efectivo y la constitución de 140 pesos en lo que tiene que ver con el Fondo Común de Inversión. El pago está acá de vuelta cancelado el interés ese que descuento de acá, y está el aporte de Andrea en términos de capital de 750. Que el aporte de Andrea de capital de 750 está calculado como 450 más 300, ¿no?
Ese es el aporte de capital, porque ella lo que hace es pagar una deuda que tenía la empresa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los aportes o los incrementos de capital también podían ser no solo aportes en efectivo, sino también cancelaciones de deudas existentes de las empresas? Eso lo habíamos visto hace rato ya, Sí, al principio. al principio. Dijimos, che, guarda que no solamente hay un aporte de capital cuando alguien pone efectivo en la empresa, sino también si alguien se hace cargo de una deuda, es un aporte de capital. Bueno, acá lo tenemos ejemplificado. Ella se hace cargo de una deuda que es de 300 pesos y yo lo imputo como un aporte de capital acá abajo. ¿Sí? Chicos, Sí, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. sí, sí. Bueno. Entonces tenemos el asiento, tenemos la equivalencia contable de este día de la empresa. Bueno, ahora vamos a otro momento de la empresa, que es el día 4 días después, el 20 de mayo, y podemos acá, algún compañero que pueda leer qué es lo que... tengo unos chats acá. Vamos a ver. ¿De dónde sale el 315, profe? Me pregunta Evelyn. Lo vemos de vuelta. Lo primero lo podemos ver acá, Evelyn, es en el texto, ahí ven el texto. En el texto dice que Andrea, que es la nueva socia del negocio, aporta 450 en efectivo y cancela el pagaré más corto. El pagaré más corto nosotros lo habíamos visto en el Excel, que tenía una composición particular que era que había un pagaré corto a 30 días y había un pagaré largo a 45. Eso era por 600 pesos, pero el corto era la mitad, o sea, 300, y el largo era la otra mitad, otros 300. Este corto que está acá de 30 días es el que va a pagar Andrea y va a cancelar el pagaré por 300 pesos y además va a cancelar el interés que tenía este pagaré corto que era de 15 pesos. Creo que lo pudiste seguir. Si lo entendiste, contestame así avanzamos. Y esa imputación está reflejada acá. ¿Dónde está? Acá. Sí, gracias. Bueno, perfecto. Sigamos. Vamos al texto. Día 20 de mayo. ¿Quién lo lee? Chicos. El 20 de mayo, que lo leyó, Sí, Damián. sí. El 20 de mayo de 2017 se compran otras 4 guitarras, esta vez a un precio de 200 cada una, sin incluir IVA. La compra se paga con lo que resta de efectivo y con un cheque contra la cuenta corriente de la empresa, cuyo saldo también queda en cero. Bueno, entonces, elementos patrimoniales. ¿Cuáles son los elementos patrimoniales que tenemos en este texto? La guitarra, No, son el activo. ahí está, activo, vamos. Después ¿Qué otro tenemos elemento? pasivo también. Pasivo, sí. ¿Cuál sería el pasivo? El cheque, El cheque y el efectivo. No, el cheque me parece. Bueno, a ver, El cheque y el IVA, ¿no sería también? ahí me gusta un poco más. Vamos a verlo acá. Ahí tenemos el Excel.
A ver, lo primero que tenemos es que nosotros ese IVA lo vamos a pagar, ¿sí? El IVA está calculado de la misma forma que habíamos calculado antes, como un 20%, entonces si teníamos 4 guitarras a 200 pesos cada una, esas 4 guitarras nos salieron 800 pesos, pero tenemos que pagar el 20% de IVA, por lo cual eso nos lleva a que el movimiento es de 960. ¿Sí? Primer punto. Ahora decimos, bueno, a ver, ese movimiento es de 960, bueno, ¿cuáles son los elementos patrimoniales que están ahí? Lo primero, lo que dijiste vos, Ricardo, esas 4 guitarras que entran a mi negocio son, ¿sí?, activos. Y después hay 2 formas de pago. Digo, traten esto de empezar a como hacerlo como un ejercicio que es, no siempre que aparezca la palabra cheque o cuenta corriente o alguno de esos elementos es distinto a lo que es efectivo. Digo, a veces funciona lo mismo. Digo, imagínense que esa cuenta corriente está ahí al lado del efectivo y que en este caso tienen la misma rotación. Digo. Habla de cheque, pero el tipo va con ese cheque y en ese mismo momento de vuelta saca la plata de la caja de la cuenta corriente y se imputa de la misma forma. Por eso son 2 disminuciones de activos. ¿Sí? Por el mismo monto, porque yo pago las guitarras y el IVA. Y ahí lo tenemos imputado, una parte en efectivo y otra parte en cuenta corriente. ¿Lo ven? Profe, le hago una consulta. Diga. O sea, el efectivo y la cuenta corriente usted la pone como activo menos. ¿No puede ir como pasivo? O sea, es una pregunta porque quiero ver de que realmente ese efectivo y esa cuenta corriente que está saliendo de los asientos anteriores que estaban registrados como activos. Sí, a ver, nosotros cuando tenemos un pasivo es porque generamos una deuda, un compromiso, una obligación. Acá lo que puede pasar es que el tipo vaya al banco con el cheque y le digan, mirá, te dieron un cheque sin fondo. Acá en el ejercicio el tipo va al banco y los cobra a los 390 que están planteados acá. Nosotros lo que hacemos después es tener un registro, digo, en lo que se llama libro mayor, que después lo vamos a ver, tener un registro de que ese ingreso original que tuvimos acá arriba, cuando se fue constituyendo, digo, la empresa, el aporte de cuenta corriente oficial, que ese aporte de cuenta corriente en algún momento se va a acabar, ¿sí? Y no va a haber más plata en esa cuenta corriente, excepto que yo le haga un nuevo ingreso a esa cuenta corriente con un nuevo aporte de capital o... Listo, profe, sí, ahí lo entendí porque Perfecto. ya anteriormente lo había registrado como activo, perfecto. Listo. Entonces, tenemos este movimiento que, bueno, digo, es bastante sencillo y ahora vamos al último, que me parece que es el que tiene mayor nivel de complejidad, a ver si lo podemos ir armando. Perdón, chicos, pero me cuesta un montón toda la coordinación de compartir archivos del Zoom y todo. Ya vamos a mejorar. Ahí tenemos un día que es el 31 de mayo, ¿no? Que pasan un montón de cosas. Recuerden que la empresa arrancó el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo se constituyó la empresa, pasó un mes. En ese mes pasaron todas las cosas que vimos, digo, compraron guitarras, hicieron una inversión en un fondo común de inversión, apareció una socia nueva, lotearon una camioneta, alquilaron equipo de música, ¿no? Llegamos al día 31 de mayo en el que efectivamente finalmente se abre el local. ¿Quién lo lee? Dale, lo leo. Dice, el 31 de mayo del 2017, que resulta ser el día de apertura del local, J&M Música SRL vende un total de 6 guitarras, a un precio de 275 cada una, sobre el cual aplica un IVA de 20%. Para evaluar la mercadería vendida, la empresa utiliza el método PEPS. Las ventas se distribuyen de la siguiente manera. 3 guitarras a un centro cultural, que pagó con una transferencia a la cuenta corriente de la empresa. 2 guitarras a una banda, que pagó en efectivo.
y una guitarra a un empleado de la misma cuadra del local, que se comprometió a pagarla la semana siguiente. En esa misma fecha, la empresa registra los siguientes hechos económicos: el devengamiento de remuneraciones y cargas sociales correspondientes a un empleado que trabaja a mediodía, por un total de 50, la depresión del local, vida útil de 10 años, sistema lineal, y del auto, vida útil 5 años, sistema Ross-Heidecke. Ah, pero te fuiste Al otro. del otro punto. Ah, Vamos hasta el punto 1F. ok. Si no, es un montón. Empecemos a armar los elementos patrimoniales. Vamos. El menos activo. A ver, El menos activo de las 6 guitarras. perfecto. Tenemos un perro, un bebé. Y pasivo, allí el IVA. el pasivo, el IVA. Tenemos el IVA. Como activo puede ser las guitarras que pagan en efectivo. Así, Tenemos esas guitarras que están ahí, que algo pasa con esas guitarras. Digo, las teníamos, ahora se van. ¿Sí? Cuando se van, Costo de la mercadería. tenemos el costo de la mercadería. Eso lo vimos en la clase pasada, muy bien. Y teníamos esto que decía Ricardo de que, che, yo tengo una cuenta corriente, vengo pagando de mi cuenta corriente, en algún momento esa guita se va a acabar. Bueno, acá alguien me paga transfiriéndome plata de esa cuenta corriente, por lo cual esa cuenta corriente de vuelta empieza a tener fondos, ¿no? Fíjense que ahí dice que hay el centro cultural que compra 3 guitarras, paga con una transferencia a la cuenta corriente de la empresa. Y después tenemos un ejemplo que lo habíamos visto la vez pasada, que era qué pasa cuando, que dijimos que era como una modalidad bastante habitual acá en Argentina, que es que acá hay una guitarra que va contra la confianza. O sea, hay una guitarra que se le entrega a un empleado de la misma cuadra del local. Digo, al lado del local de guitarras hay un local de cosmética y al empleado del local le damos una guitarra que se la damos en confianza, ¿no? Si se fijan ahí, no hay un pagaré, no hay nada de eso. Veamos cómo lo podemos armar en el libro. Y además habla de algo que vimos hace un rato, que era en tiempo largo, que es el método en el cual lo vamos a registrar, que es el primero entrado, primero salido. Sí, hay un montón de cosas. ¿Por dónde empezamos? Venta de guitarras al centro cultural. Ahí está planteado que las guitarras están haciéndose vendidas a 275 cada una, más un 20% de IVA. Veamos cómo armamos ese número para saber más o menos cuánto movimiento tiene que haber. Acá ya se los hice, 1980 es lo que nos da. ¿Ven el Excel? Es la cuenta de 275 por 6 más el IVA. El IVA del 20%. ¿Lo ven? Sí. O sea, ustedes lo hacen después en su casa y les va a dar 1980. O sea, 275 por 6 más un 20%. Ese 1980, yo les puse la flecha acá, lo vamos a rastrear acá, donde está el incremento de, el incremento del activo en términos de efectivo, ingreso de guita en la cuenta corriente y esto que se llama cliente, que es un compromiso de pago de parte de este empleado de la cosmética que nos va a pagar esa guitarra que le vendimos, que se llevó. ¿Sí? Venta de 3 guitarras al centro cultural, cuenta corriente, 990. ¿De qué?
2 guitarras a una banda en efectivo, 660, y una a un cliente, 330. ¿Me siguen? Sí. Sí, pero Sí. Ahí hice la cuenta, más o menos, para que les quede el dato. Cada guitarra la estoy vendiendo a 330 pesos. ¿Sí? 1980 dividido 6 me da 330 pesos. Entonces, este se llevó 3, este se llevó 2 y este se llevó 1. ¿Sí? Ahí tenemos el registro, tuc, 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 matemática. 330 por 3, 330 por 2 y 330. Lo otro que vamos a hacer es hacer una estimación de Gracias. cuáles son esas guitarras que se fueron. Porque si ustedes se acuerdan, Rapidito. nosotros hicimos 2 compras de guitarras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una primera compra que nos había salido? Acá tenemos 4 guitarras. ¿Se acuerdan que compramos el 16 de mayo? Y tenemos las 4 guitarras que compramos el 20 de mayo. ¿Sí? Porque si no, no tenemos las guitarras para vender, digo. Si solamente consideramos las primeras 4 y ahora estamos vendiendo 6, me faltan 2 guitarras, bueno, fue porque hice 2 compras. Como hice 2 compras, es importante que tengamos presente los métodos que vimos nosotros antes para saber cuáles y cómo registro si son las 4 primeras guitarras que compré o si son las segundas 4 guitarras que compré. Yo les dije que había varias metodologías. Acá el ejercicio nos propone una, que es primero entrado, primero salido. Por lo cual, de las 6 guitarras que vendí, primero voy a tomar las 4 primeras que compré. Primero entrado. ¿Sí? Y después voy a tomar las otras 2 de la segunda compra que hice. Chicos, Sí. ¿estamos más o menos? ¿Sí? Acá lo vemos como bien Sí, claramente, vamos. digo, son distintos días y tenemos distintas compras de guitarras a distintos precios. Yo lo que hice acá fue ponerles el costo de las 4 primeras y el costo de las 2 que compramos. Primero entrado, 4 guitarras. ¿A cuánto primero entrado? 7.50. ¿Se acuerdan? Están acá. Sí. Las del 16 de mayo. Primero entrado, 7.50. Imputo esas primero entrado y después las otras que entraron son las que están acá, que entraron a 200 pesos cada uno. ¿Se acuerdan? 200 por 2, 400. Y acá tengo más o menos la distribución de cuánto me salieron las 4 primeras y cuánto me salieron las otras 2 segundas. Eso me da 1150. ¿Sí? Entonces, la vez pasada yo les expliqué que nosotros cuando teníamos una salida de mercadería, teníamos no solamente que imputar, por un lado, el movimiento de activos que había en términos del dinero que me ingresaba a mí, sino también teníamos que registrar el costo que había tenido ese activo al momento de que lo habíamos comprado. ¿Cómo registro el costo de ese activo utilizando la metodología primero entrado, primero salido? Registro el costo de las mercaderías vendidas acá por 1150, que es exactamente la suma de las 4 primeras guitarras a 750 más las otras 2 a 200 por 2, 400, 1150. ¿Te hago una consulta, profe? Sí, tengo El una método ese de... pregunta Ah, pendiente. No, sí. 187, profe, y el IVA.
Y el IVA acá se lo estoy... perdón, a ver. Dejémoslo, dejémoslo de lado, porque si no se va a volver larguísimo. Lo que sí sabemos es que está disminuyendo el pasivo que yo tenía por el IVA por 330 pesos acá. ¿Sí? Y si hay la disminución del pasivo, se imputa perdón, hay un aumento del pasivo, se imputa en el haber. Dejémoslo de lado para después verlo por otro lado con el tema de los intereses, si no se nos va a volver muy complicado. Veamos primero este movimiento, digo, del registro del primero entrado, primero salido, y el registro de los costos de las mercaderías vendidas. ¿Sí? Ricardo. La duda mía era el método ese que utiliza el PEPS. Sí. ¿Cómo me doy cuenta qué cantidad registro, digamos, hago la venta? Usted sacó que vende primero las que primero se compraron y 2 de las últimas que se compraron. ¿Cómo Sí. hago el cálculo? Porque vos tenés el dato de cuánto te salió las primeras y cuánto te salieron las segundas. Sí. Y lo tenés acá, en el libro. Sí, sí, hasta ahí perfecto. Tenés las 4 primeras guitarras y tenés las otras cuatro que compraste. Una las compraste el 16 de mayo y otra las compraste el 20 de mayo. Sí, en total 8 guitarras. 8 guitarras. A precios distintos. Sí. Entonces, lo que te dice el texto es que vas a utilizar una metodología. Chicos, se va a cortar. No voy a grabar la clase. Seguimos, ¿sí? Ahora entran de vuelta al link y seguimos la clase. Bien. Lo que importa acá es que el libro te dice cuál es la metodología que tenés que utilizar. Si no te dijera la metodología que vos tenés que utilizar, no sabés cómo imputar el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Porque no sabés si son las guitarras que te salieron 200 pesos o las otras guitarras que te salieron 100... ¿Cuánto salían estas? Sí, 150 creo que era.